continuación te presentaremos las actividades que la Iglesia Cristiana Wesleyana de Chía tiene para ti. Domingos 10:30 a.m. tenemos nuestro servicio presencial y online. Si quieres asistir, visita nuestra página www.icwc.com.co y aparta tu lugar con anticipación. Si no puedes asistir, se transmitirá a través de nuestro canal de YouTube Iglesia Cristiana Wesleyana Chía. De lunes a viernes tenemos nuestro tiempo de oración a las 9 p.m. Miércoles y sábado, Amanecer con Dios, 5:30 a.m. Iglesia Cristiana Wesleyana de Chía. Nuestra visión es ser una iglesia apasionada por Jesús para extender el reino de Dios en Chía, en Colombia y en el mundo. Nuestra misión. En la Iglesia Cristiana Wesleyana de Chía evangelizamos, nutrimos y enviamos familias en Cristo Jesús a través del discipulado relacional. Amada Iglesia, buenas noches. Qué bueno poder acompañarles a ustedes en este tiempo de enseñanza de la palabra, la cual Dios ha preparado para cada uno de nosotros el día de hoy. Y seguimos con la dinámica con la que hemos venido los jueves acerca de los yo soy de Jesús. En esta noche nos corresponde yo soy el buen pastor. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos hable, que toque nuestro corazón con estos nombres tan importantes de los cuales Jesús nos habla a través de su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias, Dios, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor hasta el día de hoy, Señor. Te pedimos, Dios, que seas tú hablándonos, Señor, a través de tu palabra, que esta palabra llegue al corazón de cada uno de nosotros, Señor, que haga lo que tenga que hacer y lo que deba hacer, Señor. Nos disponemos, Señor, para escuchar tu voz, para sentir tu presencia, oh Dios. Gracias, maravilloso Dios, porque estás con nosotros, Señor, porque no nos has abandonado y no nos has desamparado, Señor. En tus manos ponemos esta palabra, Señor, y este tiempo, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Como les venía diciendo, entonces, en esta noche vamos a hablar de Yo soy el buen pastor. Y he titulado esta enseñanza tal cual como Dios se nombra, Yo soy el buen pastor. Para empezar, permítame leerles una ilustración que encontré y que considero muy acorde a lo que vamos a hablar en esta noche. Dice, un pastor no obliga a la descarriada a andar, arrastrándola con una cuerda atada al cuello, sino que la conduce sobre sus hombros como un tesoro. Es el hallazgo de muchos sufrimientos que los hacen más estimables. Cristo no nos ata con dura ley después de nuestra conversión, como tenía derecho a hacerlo, castigando severamente todas nuestras faltas. Él no quiere que nos ensuciemos otra vez en el pecado, quiere librarnos de tropiezos en el camino que conducen a la gloria. Para esto se ofrece Él mismo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice su palabra. Siempre está dispuesto a ayudarnos y sobrellevarnos si nos acogemos y unimos a Él. Somos guardados para una herencia también. O de otro modo, el adversario que anda alrededor como león rugiente no nos permitirá llegar al redil. Esta ilustración es muy bonita porque nos muestra cómo verdaderamente un pastor no obliga a la oveja descarriada o no la ala arrastrándola al redil, sino más bien la busca, ¿no? Y precisamente hace la comparación de Jesús como pastor, que precisamente Él no desea que nos enredemos en el pecado, pero tampoco nos obliga a
acceder o a volver a su redil, sino que al contrario, Él como pastor con amor nos atrae o atrae a quienes se han apartado de Él. En Juan capítulo 10, precisamente nos muestra cómo Jesús se llama o se autodenomina como el buen pastor. Se llama a sí mismo como el buen pastor. Y si vamos a referirnos a un pastor en términos humanos, pues nos damos cuenta o pensamos en aquella persona que cuida un grupo, una comunidad, y también que es responsable no solo de cuidarlas, sino de protegerlas, de alimentarlas con la palabra, de guiarlas, de estar pendiente de ellas, de llamarlas, de estar en contacto con ellas, de discipularlas, de levantarlas, de animarlas, de consolarlas cuando sea necesario, de acompañar en sus tiempos difíciles, de transmitirles ánimo, etcétera, etcétera. Sin embargo, esto hace referencia más que todo a un pastor ya en términos de hombre. Pero si vemos a Jesús como pastor, además de todas estas características, ¿sí?, que tiene un pastor humano, por llamarlo así, ¿sí?, Jesús nos muestra que va más allá, porque si nos damos cuenta, Jesús también guía, Jesús también protege, Jesús lidera, Jesús también administra de alguna forma a su iglesia, así como lo hace un pastor en una comunidad. Y es precisamente Dios quien demanda en los términos humanos de pastores a cuidar a su iglesia, ¿cierto?, a cuidar de su rebaño, como le dice 1 de Pedro 5:2, y aparte de eso, pide de él, del obispo, de una comunidad ciertas características. Por ejemplo, en Tito 1:7 nos dice: porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas. Y si nos damos cuenta, Jesús, a través de la palabra nos hemos dado cuenta pues que él no pecó, ¿cierto? Él se juntó con pecadores, mas no pecó. Entonces vemos que también Jesús como pastor es santo, ¿cierto?, apartado del pecado. Entonces podemos ver que Jesús, al llamarse pastor, no solo nos lleva a ver que cumple estas funciones o las características de los pastores a través de la palabra o a través de lo que leemos en la palabra, ¿cierto?, que no solo cumple esas funciones de pastor y que no solo se llama pastor. Jesús, nuestro Señor, hubiera podido decir: yo soy su pastor, ¿cierto? O si nos vamos y recordamos un poco el Salmo 23, ¿sí? Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero resulta que aquí Juan, si nos damos cuenta, narra que el mismo Jesús añade un adjetivo, ¿sí? Añade el adjetivo buen o bueno, llamándose: yo soy el buen pastor. Así que Jesús no dice solo acerca de él que es pastor, sino que además dice que él es bueno. Pero ¿por qué es bueno? La gran pregunta sería: ¿por qué es bueno o por qué es buen pastor? ¿Cierto? ¿Por qué será que Jesús dice que es buen pastor? Si tan solo con haberse llamado pastor, nosotros hubiéramos podido entender que él es un pastor perfecto, ¿cierto? Pero quizá Jesús vio necesario llamarse el buen pastor. Y si vemos más atrás en los versículos anteriores, pues él venía hablándoles a sus discípulos acerca del redil, ¿cierto? Si vemos más atrás y anterior a los versículos del buen pastor, se estaba nombrando o hablando acerca de sí mismo, que él es la puerta. Entonces Jesús en estos textos bíblicos
se autonombra: yo soy el buen pastor. Entonces, ¿qué características podemos resaltar de estos capítulos que nos hagan ver que Él es el buen pastor, nuestro buen pastor? Y considero que con tan solo Jesús haber dicho yo soy el buen pastor, podríamos entender grandes cosas, ¿cierto? Pero definitivamente es hermoso cómo Jesús habla acerca del mismo. Y por ello vamos a rescatar dos grandes características que nos muestra aquí el libro de Juan acerca de Jesús como el buen pastor, que son para mí hermosas, tremendas, poderosas. Entonces, vamos a leer, si ustedes tienen ahí la palabra desde su celular, Juan capítulo 10, versículos 11 al 14. Entonces dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Analizando un poco esta palabra podemos extraer muchas más enseñanzas, ¿cierto? Si analizamos y nos detenemos, muchas más enseñanzas. Pero hoy nos vamos a enfocar en dos características especiales que Jesús dice. Dice en el versículo 11: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces nos está diciendo que Jesús como buen pastor y Él mismo siendo el buen pastor da su vida por las ovejas. Esta podría ser una de las afirmaciones más sublimes que Jesús hace de sí mismo como pastor. Yo me imaginaba a Jesús mismo diciendo: yo soy el buen pastor y mi vida doy por ti. Wow, increíble. Para mí me mueve mucho el corazón saber y reconocer que Él es mi pastor, que Él es mi buen pastor y que Él da su vida por mí. No solamente hizo una declaración pública que un buen pastor da su vida por las ovejas, sino que si nos damos cuenta, como hemos aprendido, y más adelante en su palabra el mismo Juan y cada uno de los evangelios nos muestra verdaderamente cómo llegó el tiempo en que Jesús tuvo que entregar su vida por cada uno de nosotros. Entonces no solo lo anunció, sino que lo vivió. Más adelante en la entrega de sí mismo, en ese sacrificio, en esa muerte en la cruz del Calvario, Jesús nos mostró, Jesús concluyó esta palabra de que Él daría su vida por nosotros, que somos sus ovejas. Y algo que dice, por ejemplo, Hechos 8:32, vamos a buscar Hechos 8:32. Hechos 8:32 nos dice: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Hechos nos muestra y nos dice que él mismo como oveja fue entregado, ¿sí? Se entregó como oveja, tomó nuestro lugar de oveja, yo lo veo así, tomó nuestro lugar para entregarse. Sí, Él no merecía tal sacrificio, pero Él se entregó por nosotros. Y es muy hermoso ver cómo Jesús cumplió con su palabra. Filipenses 2:8.
Vamos a buscar Filipenses 2:8. ¿Qué nos dice Filipenses 2:8? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses entonces nos muestra o nos dice que Jesús se despojó y se entregó por nosotros. Y Romanos 5, 7, 8, ¿qué nos dice? Romanos 5, 7 al 8 nos dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, aún siendo ovejas de su redil, y aún pecando, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por sus ovejas. Cristo como pastor se entregó por su redil y se entregó hasta la muerte. Y qué bonito como nos lo muestra aquí el libro de Romanos, diciéndonos, y lo repito, el versículo 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Jesús tuvo la osadía no de morir precisamente por el bueno, sino tuvo la valentía, y más que la valentía, el amor, ese amor inagotable, ese amor grande, con sincero amor lo hizo, que murió por nosotros siendo pecadores. Ni siquiera siendo bueno, mis hermanos, ni siquiera siendo buenas ovejas, sino malas ovejas. En el versículo 14, entonces, también del libro de Juan, resulta que Jesús vuelve y repite, y pues cuando se dice, según los teólogos, que cuando se repite algo en la palabra es como insistiendo, como asegurando que así es, que así lo es, para que nosotros tengamos la certeza de que ya sea al principio que se está explicando o de lo que se está hablando, tengamos la certeza de que así es. Entonces en el versículo 14 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Entonces en este versículo vuelve y dice, asegurándonos que doy mi vida por las ovejas. Vuelve y repite: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Perdón, el versículo 15 dice: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Él dice en esta ocasión, pongo mi vida por las ovejas, como asegurando que Él da su vida por las ovejas. Corrijo, es el versículo 15. Entonces, primer punto, mis hermanos, esta hermosa característica de nuestro Señor Jesús como el buen pastor, da su vida por nosotros, sus ovejas, o da su vida por las ovejas. Número 2, nos conoce o conoce sus ovejas. En el versículo 14, entonces el Señor dice que da su vida por las ovejas. Entonces, y el versículo 14 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Entonces, Él conoce sus ovejas, Él conoce su redil, Él nos conoce, mis hermanos. Y nadie como Él lo hace. Conoce hasta lo más íntimo de nuestros pensamientos, lo más profundo de nuestro corazón. Conoce todo nuestro ser, conoce todo lo que hacemos. Para Él no hay nada oculto. Respecto a esto, vamos a leer entonces Mateo. Vámonos atrás un poquito. Entonces vamos a leer Mateo 10:30.
Mateo 10:30. Dice: pues aún vuestros cabellos están todos contados. Entonces, imagínense, mis hermanos, hasta él conoce cuántos cabellos tiene, cuántos pelitos tiene Milena, ¿sí? Toda mi cabellera, él sabe cuántos cabellitos tengo yo, cuántos cabellos tenemos cada uno de nosotros. Para él no hay nada oculto, para él no hay nada que no sepa acerca de nosotros. Job 34:21. Vamos a buscar aquí rápidamente Job 34:21. ¿Qué dice? Porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Él no solo nos conoce, no solo sabe cuántos cabellos tenemos, sino conoce todos nuestros pasos. Él sabe para dónde vamos, él sabe lo que hacemos, él sabe y conoce lo que no hacemos también, ¿cierto? O lo que hemos dejado de hacer. A veces también los negligentes que somos, él lo sabe, él lo conoce. El Salmo 33:10, el Salmo 33:15 dice: Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. Él formó el corazón de ellos, ¿sí? Entonces aquí nos muestra como el Dios creador del hombre, ¿cierto? El que Él nos formó, el que Él nos hizo. Entonces tal cual Él nos hizo, tal cual nos conoce. Todo lo que hay en nuestro corazón, mis hermanos. Entonces en estas dos grandes declaraciones acerca de yo soy el buen pastor, tenemos que Jesús como pastor da su vida por las ovejas y Él nos conoce como ovejitas, como esas ovejas que hacemos parte de su redil. Jesús, mis amados hermanos, nos ha dicho mucho acerca de lo que Él es para nosotros, ¿cierto? Y en este caso se muestra como el buen pastor. Y sumado a ello, considero necesario también que leamos una partecita o que leamos, sí, parte o completo si desean, del Salmo 23, que también nos ayuda a recordar que el Señor es nuestro pastor. Y si leemos y declaramos este capítulo, este Salmo, el Señor por medio de él nos recuerda que nos cuida, que nos ama. Y vamos a leerlo aquí rápidamente. Mi amado hermano dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Para añadir, mis hermanos, este salmo nos dice: aunque ande en valle de sombra de muerte. Y no podemos ser ajenos a todo lo que está aconteciendo y en los últimos días a raíz de la pandemia, a raíz del COVID, que está dejando más muertes, mis hermanos. Lastimosamente muchos de nuestros hermanos de la congregación han pasado por ese tiempo de pérdida. Y pues que Dios siga guardando nuestra iglesia, las demás iglesias y nuestros demás hermanos en toda Colombia, en todo el mundo. Pero es ver cómo estamos nosotros como rodeados de esa sombra de muerte. Pero es importante recordar, mis hermanos, que Él es nuestro pastor, que Él está al cuidado de nosotros, que aunque andemos en este valle de sombra de muerte, no debemos temer, porque Él está con nosotros. Nuestro buen pastor está con nosotros, está cuidándonos todo el tiempo. Y aunque el enemigo, aunque el lobo ande al acecho, podemos tener la seguridad que el Señor está con nosotros. Y mis amados hermanos, quizá tú has dejado de congregarte o tú has dejado de escuchar quizá la predicación
por estos medios tecnológicos. Te has apartado un poco también del rebaño, de la comunidad de fe, de la iglesia cristiana wesleyana Chía, te has alejado. Entonces también es tiempo, mi amado hermano, de volver a tu redil, de volver a ese lugar que Dios ha apartado o apartó para ti y del cual pertenece, y quizá que el Señor te está llamando a volver. Aunque andemos en este tiempo de valle de sombra de muerte, mi hermano, entonces no olvidemos que nuestro pastor nos conoce, está pendiente de nosotros. No se ha olvidado que nosotros somos sus hijos y en este caso sus ovejas. Y que esta palabra, mis hermanos, nos lleve a reflexionar y que el Señor sea mostrándonos si como les estaba diciendo, hemos abandonado el rebaño, el redil donde deberíamos estar. O quizá nos hemos olvidado de nuestro buen pastor, de nuestro Señor Jesús, por las dudas, por los afanes, por las carreras. Nos hemos apartado de Él especialmente. Y si ese es tu caso, mi amado hermano, esta noche la invitación es para que vuelvas a los brazos de tu pastor. Él está a la espera. Ese buen pastor te está esperando para decirte: yo estoy contigo, te amo, y que recuerdes todas esas cosas lindas y hermosas que Él preparó para ti, para que cumplas tu propósito en Él. Es tiempo de volver entonces a los brazos de aquel que ha dado la vida por ti. Y algo más hermoso, es tiempo de volver a los brazos de aquel que hizo ese gran sacrificio por ti y por mí en la cruz del Calvario. Es tiempo de volvernos al buen pastor, mis hermanos. Volvamos a los brazos del buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El buen pastor nos conoce, mis hermanos. Es tiempo de reflexionar y te pido allí que estás sentadito, de pie. Piensa un momento si te has alejado de tu buen pastor o si quizá has menguado en tu oración, has menguado en la búsqueda de tu palabra, o quizá te estás alimentando de otras fuentes. También, mis hermanos, es tiempo de reflexionar y que el Señor toque nuestros corazones, mi amado hermano. Recuerda que tu pastor te apacienta, te cuida, te conduce y nos lleva a pastos delicados. Señor, yo te doy gracias, Padre, por esta noche, por este tiempo, Señor, de palabra, Señor. Gracias, Padre amado, por tu presencia, por lo que haces en nuestro corazón, Señor, porque tú no escatimas nada, Señor. Tú no dejas nada al aire tampoco, Señor, sino tú eres claro en tu palabra, Señor. Y te damos gracias, Jesús, por ser ese buen pastor que necesitamos hoy en día, Señor. Te reconocemos como nuestro buen pastor, Señor. Permítenos volver a ti, Señor, si alguno de nosotros, Padre, se ha descarriado, Señor. Oramos por tu iglesia, Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Porque quizá muchos hermanos, Señor, en la fe, Señor, se han dejado llevar, Señor, por las circunstancias, por el temor, Señor. Han quedado hundidos en la prueba, Señor, en las tribulaciones, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, te pedimos, Dios, que tú atraigas a cada uno de tus ovejas, Señor, a tu rebaño, a tu redil, Señor. Padre, necesitamos de ti, Señor. Cada oveja tuya necesita de ti, mi amado Señor. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú hables al corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, y los atraigas a ti, Señor. Padre, hemos dejado de buscarte, Señor. Hemos dejado, Señor, de buscar tu palabra, de leerla, Dios. Quizá alguno de nosotros está así en esa situación, Señor. Yo te pido, Señor, así como lo dice tu palabra, pon el querer como el hacer, precioso Dios. Y que cada hermano se vuelva a ti y halle esa fuente inagotable de vida que eres tú, precioso Jesús.
Padre, que no nos olvidemos, Señor, que tú cuidas de nosotros, que tú eres nuestro pastor, como lo dice el Salmo 23, Señor, que nada nos faltará y que en este tiempo de angustia, de tribulación, de sombra de muerte, Dios, tú estás con nosotros, Señor. No debemos de temer a ninguna circunstancia, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor. No debemos tener temor a malas noticias, porque tú estás con nosotros, Señor. No debemos temer a la tribulación, a la enfermedad, porque tú estás con nosotros, Señor, y sigues al control de todas circunstancias, Señor. Padre, trae también aliento, consuelo a las familias que están pasando por tiempos difíciles. Levántales, Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesús. Consuélales, Dios. Y que sigan encontrando en ti, Señor, ese cuidado, ese amor, ese cariño, Señor, esa guianza, Señor, que tú tienes preparado para ellos como el buen pastor, Señor. Que no nos olvidemos que tú como buen pastor has dado tu vida por nosotros, precioso Jesús. Has dado tu vida por nosotros, Señor. Qué hermoso, Señor. Gracias, Señor, por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Diste tu vida por nosotros como ovejas descarriadas, pecadoras. Pero gracias a ese sacrificio, Señor, hoy podemos decir que tenemos vida eterna, Señor, y que pronto estaremos en tus brazos, Señor. Gracias, papá, en esta hora. Gracias, nuestro Señor. Gracias por tu palabra, Señor, por tu presencia, Dios. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, el Señor les bendiga. Espero el Señor haya hablado en esta noche. Que estén muy bien. Un abrazo y espero que nos podamos ver pronto. Dios les bendiga. Chao. Iglesia Cristiana Wesleyana de Chía. Nuestra visión es ser una iglesia apasionada por Jesús para extender el reino de Dios en Chía, en Colombia y en el mundo. Nuestra misión. En la Iglesia Cristiana Wesleyana de Chía evangelizamos, nutrimos y enviamos familias en Cristo Jesús a través del discipulado relacional.